más público de lo esperado, incluso 5 cámaras adelante. Quiero lo primero dar las gracias a Ibiza Tech Forum por organizar este evento. Sé que después de Tatel, de la tortilla trufada, de la tarta de queso, es bastante complicado estar aquí. Os agradecemos a todos por escucharnos. Tenemos una mesa bastante interesante. Queremos hablar de invertir con confianza. Creo que muchos de vosotros, los que conozcáis toda la parte de criptoactivos, sobre todo en las noticias, siempre vemos cosas que confianza y criptoactivos nunca pueden ir de la mano. Tenemos aquí a diferentes personas que nos pueden hablar un poco desde las diferentes perspectivas de todo el marco de criptoactivos. Desde Edgar, que es el director comercial de BitGet en Iberia, es una plataforma donde puedes comprar y cambiar diferentes tipos de criptoactivos. Tenemos toda la parte estructural y legal con Sol Cinosi, que viene de Argentina, de Latinoamérica, y nos ayuda a entender el marco legal a nivel fiscal desde la parte de Latinoamérica. Luego tenemos Javier Pascual, que nos acompaña desde Act Legal y nos dará un poco a conocer todo el marco regulatorio de MiCA en Europa, que se lleva hablando desde los últimos 3 años. Y luego tenemos a Eduardo, que creo que muchos de vosotros no conoceréis los criptoactivos, pero conoceréis la volatilidad del ecosistema en el que estamos viviendo ahora mismo por todas las tarifas entre los diferentes países. Y Eduardo está encargado de TradingView, es Product Manager de TradingView y es una plataforma en la que todos los inversores podemos mirar toda la volatilidad del mercado. Vamos a empezar con las preguntas. Para un inversor, ahora que tenemos en la sala, los que invierten a los que no invierten, ¿qué consejo le daríais? Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por la presentación y al equipo de Ibiza Tech Forum por toda la organización de estos días. O sea, al fin y al cabo, yo creo que empezar a invertir hay que tener muy claros el por qué invertir. O sea, es ir un paso atrás, ¿no? Decir en qué invierto, decir por qué quiero invertir. Entonces es un trabajo mucho de retrospección, ¿no? De saber tus objetivos, establecer un plan y luego mirar pues, como el perfilamiento de cualquier asesor financiero, ¿no? De tú llegas, te preguntan qué quieres y al fin y al cabo, pues luego en base a eso, comparar, ver y ver si estás cómodo pues, con un producto de cierta volatilidad, si quieres invertir a corto plazo, a medio plazo, porque hay gente que dice, oye, Bitcoin es muy volátil, es muy poco seguro, pero bueno, si tú miras a un año, pues decir, oye, que es más probable que Bitcoin suba o que el S&P 500 suba, que el índice de Japón suba. O sea, es definir muy claro el por qué y en qué invertir. Yo creo que ese es el planteamiento inicial al inicio. Vamos a pasar a la parte más de Edgar, que creo que aquí nos está sonriendo. Desde el punto de perspectiva de un exchange de criptomonedas, ¿qué consejos le darías tú tanto al inversor, Edgardo, al inversor retail de a pie y al inversor institucional que también nos está escuchando? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la introducción. Justo lo que acabas de comentar, creo que depende mucho del perfil de inversor, ¿no? O sea, el retailer al final lo que se aprende de las criptomonedas es que quieren una rentabilidad mucho más inmediata, pero hemos aprendido con el tiempo que eso solamente pasa en la ciencia ficción, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que te venden de las criptomonedas en YouTube y en todos estos canales es que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, cuando no es verdad. Tienes que ser consistente, tienes que tener un plan de inversión y un poco saber cuáles son tus objetivos a la hora de invertir. Esto yo siempre lo digo que no tiene mucha diferencia a la parte de las acciones o la parte de invertir en renta variable o cualquier otro tipo de inversión. Tienes que fijarte un objetivo y siempre hacerlo un poco más a más largo plazo, ¿no? Para el retailer no tengo ningún tipo de consejo de qué invertir, tal cual. Lo que sí diría es que tienen que hacer una diversificación también en criptomonedas y tener un portafolio pues, rico. Por ejemplo, Bitcoin sabemos perfectamente que es una reserva de valor. Investigar un poco, hacer el típico que se dice en cripto que es DCA, que es investiga un poco, investiga un poco en lo que quieres invertir y saber en qué industria estás invirtiendo. Hay muchas criptomonedas que tienen caso de uso real y yo siempre voy más a ese lado.
Ya no me meto en tema de meme coins y todo eso porque ya es algo un poco ambiguo, pero simplemente diversificar, saber exactamente cuáles son tus objetivos y hacerlo más a largo plazo. Eso es la recomendación. Y para tema institucional, desde Bitget, por ejemplo, también tenemos varios productos de inversión adaptados para instituciones e incluso se le puede llamar VIPs, ¿no? Que son personas un poquito más con mayores recursos. Y tenemos otro tipo de productos que son más de earn, le llamamos nosotros, que son productos que te dan ingresos pasivos y que generan con productos de interés compuesto, con staking, que no tiene mucho riesgo y que también se puede invertir desde la parte de las stablecoins, que es un activo que no fluctúa, se está ligado al dólar o al euro en este caso, más al dólar y que tiene rendimientos interesantes. No sé decir actualmente el porcentaje, pero entre un 5 y un 8%, por ejemplo, que es un poco más que un banco. Investigar esa parte y estamos adaptados a todo eso. La parte también de off-ramp y on-ramp, que es la parte de entrada y salida al mundo cripto, también estamos adaptados para ofrecer al mundo retailer y a las instituciones, que también se puede hacer desde un banco, desde un fondo de inversión. O sea que tenemos muchas herramientas que se pueden hacer. No es un consejo, sino un planteamiento de los productos que tenemos. Y creo que es algo que tenemos para todo tipo de clientes. Muchas gracias, Edgar. Volviendo con Sol. Sol, a nivel fiscal, fiscal y cripto, ¿qué criterios podríamos comentar a los inversores de a pie, retail e institucionales, que puedan tener? Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias a la organización. Yo tengo una mirada un poco más legal, soy abogada y me dedico a lo que son investigaciones criminales, específicamente en cripto, así que siempre creo que a la hora de invertir lo más importante es el conocimiento. Como en todo tipo de inversión, no varía que porque sea cripto sea distinto, siempre es importante contar con información sobre realmente en qué es lo que uno está invirtiendo, quiénes están detrás de eso, o sea, el equipo, la trayectoria, la experiencia que tienen, y realmente cuán transparente es, cuáles son los riesgos, para después, siempre va a haber riesgos, ¿no? Como en todo tipo de inversión, pero hacerlo a conciencia, ¿no? Con pensamiento crítico. Perfecto, muchas gracias, Sol. Desde tu punto de vista, Javi, cuéntanos un poco en el marco regulatorio de España, ¿qué criterios has visto o has aconsejado a tus clientes en Act Legal? Buenas tardes, gracias Paola y todo el team por la organización, eso lo primero. Consejos, voy a hablar en su caso desde el punto de vista legal, así tips de abogado. Un poco la línea de Paola, ¿no? O sea, métete en la página web de que si quieres invertir, o sea, yo no distingo entre ni retail ni institucional, en el sentido, métete en la página web, ¿dónde están domiciliados? Si no están en la Unión Europea y están ofreciendo el servicio en la Unión Europea, pones una cruz en un punto de riesgo, ¿vale? Posible, o sea, más que nada porque si están ofreciendo el servicio aquí y no están registrados aquí, probablemente estén haciendo las cosas mal. Dos, ¿quién hay detrás? Si hay detrás de la empresa, pues hay alguna entidad importante que está, digamos, como partnereada o patrocinada, pues eso da algo de tranquilidad. Luego, esto no es de abogado, pero la llamada, ¿no? O sea, ya ahora mismo se regula el asesoramiento en materia de criptoactivos. Esto antes no, aunque quisieras, pues no está regulado para el sector financiero tradicional, ¿no? Asesoramiento financiero. Pues es uno de los servicios de MiCA, es quizás el más sencillo, que es asesoramiento en materia de criptoactivos. Pega un telefonazo a alguien que sepa y o incluso entiendo que la mayoría de exchanges también pedirán este servicio. Creo que no es el principal que están pidiendo, o sea, sé que no es el principal que están pidiendo, pero existe ese. Sí. También hay una cosa que no sé si esto es tirarme piedras en mi propio tejado, pero llama a algún abogado porque hasta que se envía una propuesta, estamos hablando y tal, pues no se te cobra. Oiga, voy a invertir aquí o quiero contratar con este exchange, ¿no? Entonces, hablar con un equipo profesional legal y eso sería la autorización, ¿no? O sea, si es una empresa que presta servicios de criptoactivos y está ofreciendo aquí en cualquier país de la Unión Europea, va a tener que estar autorizado. Parece una obviedad, pero que ese check para mí es algo
algo básico. Y luego a partir de ahí ya son temas que no entro, ¿no? De rentabilidades, de unos servicios. Un tema también importante, la atención al cliente. O sea, nosotros nos ha llegado al despacho, que esto luego sí que lo comentamos un poquito más, ¿qué problemas hemos visto en el despacho, ¿no? Pues a veces oye, no puedo sacar de 30.000 euros, me lo invento, en criptoactivos, en lo que sea, y no me contestan. O sea, he escrito a soporte y tal. Coño, pues te metes en Google, donde el buscador que sea, y mira las reseñas. O sea, es que hay algún exchange importante, que no está sentado en esta mesa, por supuesto, que es un verdadero desastre con la atención al cliente. Parece una chorrada, pero esto es importantísimo, ¿no? Y además que en la normativa de consumidores y usuarios hay unos plazos también, o sea, que se puede estar incumpliendo también la normativa. Y esos son un poco los tips que yo le daría. Completamente, ligando parte de tu respuesta a Edgar. Desde el punto de perspectiva de BitGet, ¿qué soporte dais y qué productos tenéis y departamentos? Mira, yo creo que es importante resaltar esta parte que yo creo que hoy en día todo el mundo sabe que las criptomonedas tienen una rentabilidad buena, ¿no? Y que hemos comprobado a través del tiempo que invertir en Bitcoin haciendo compras progresivas y tal, al final da rendimientos. Creo que eso no tenemos que vender a nadie. Creo que lo que tenemos que enfocarnos más ahora es en por qué invertir o por qué comprar en ciertas plataformas. Por ejemplo, desde BitGet lo que hacemos diferente, o no diferente, sino nos diferenciamos junto con otros exchanges, es tenemos las pruebas de reserva que directamente te garantiza de que todos los activos que tú tengas, nosotros tenemos que tener uno a uno los activos que tú tienes. Hay una forma muy fácil de comprobarlo. De hecho, tú puedes hacer una auditoría propia, directamente ir a BitGet, Proof of Reserve, y vas directamente y le picas a prueba de reserva. Te dice exactamente dónde están tus activos, mediante un sistema que se llama árbol de Merkle, que es básicamente un mapa que te dice dónde están tus activos digitales dentro de nuestra plataforma. Eso es algo muy, desde lo de FTX, desgraciadamente, es algo que la mayoría de exchanges deberíamos hacer y no todos lo tienen. Eso es algo que yo pondría en un exchange como una tachita o una palomita. Primero enfocarnos en esa parte, ¿no? En la parte de seguridad. Luego, otra cosa diferente de BitGet es que llevamos 7 años desde que nacimos sin tener ningún tipo de hackeo. Ningún hackeo, 7 años. Cumplimos hace 3 meses, 7 años. Otra cosa importante es que tenemos un fondo de cobertura. No sé si habéis visto lo que pasó con Bybit hace muy poco tiempo. Bueno, lo acabo de mencionar, son amigos también, competidores a la vez, pero les puede pasar a todo el mundo. No tienen un fondo de cobertura tan grande como el que tiene Binance o el que tiene BitGet, por ejemplo. BitGet tiene el segundo más grande, que es de 600 millones de dólares. Obviamente tienes que tener una cobertura si tienes activos digitales que están de alguna manera conectados a Internet. Otra cosa importante es que tenemos la mayoría de los activos guardados en wallets frías. Eso quiere decir que los activos están offline, están no conectados a Internet y están en diferentes wallets para diversificar un poco el riesgo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que la gente no conoce, porque no es como que aparezcan en la televisión o directamente digan, BitGet es el más seguro. No, lo que dicen es que BitGet lo patrocina a Messi, a la liga, ¿no? Que también está bien, es branding. Pero creo que son cosas que deberíamos saber a la hora de invertir. Y son cosas importantes que no se dicen. Muchas gracias, Edgar. Sol, por tu parte, ¿qué trazabilidad tenemos sobre las operaciones de criptoactivos? Bien, bueno, la trazabilidad es muy grande porque, como todos saben, al menos la mayoría de las blockchains son públicas y eso es una gran ventaja a la hora de hacer investigaciones porque realmente tenemos la posibilidad de hacer la trazabilidad de los fondos para atrás y para adelante, digamos, qué pasó previamente y qué pasó después de que hablo específicamente de una denuncia, ¿no? Entonces la trazabilidad es una gran herramienta para nosotros, es justamente una de las técnicas de investigación que más se utilizan en casos que involucran criptoactivos. Pero bueno, es cierto que no puede ser una herramienta que se utilice por sí sola. Tenemos que complementarla con otras técnicas para realmente poder llegar a un resultado. Es muy importante la información que nos proveen los exchanges, porque uno puede hacer la trazabilidad, pero
no necesariamente sabe quién está detrás de determinada dirección o billetera. Entonces, para nosotros es muy importante el aporte de información que nos pueden dar los proveedores de servicios activos virtuales. También la información pública en fuentes abiertas, lo que se conoce como OSINT, es muy importante también. Entonces, es cierto que la trazabilidad es fundamental y es una de las principales cosas que tenemos nosotros para investigar, pero hay que complementarla con otro tipo de herramientas y también, bueno, con capacidad de análisis, ¿no? De poder entender qué es lo que uno está viendo, porque a veces uno puede creer que está siguiendo la ruta de los fondos correctamente, pero en realidad no es así, porque también hay un montón de técnicas de ofuscación que pueden utilizar los criminales para justamente complicar nuestro trabajo y hacer que esa trazabilidad no sea para nada sencilla. Entonces, bueno, para hacer la trazabilidad nosotros utilizamos lo que son herramientas públicas, que son de acceso para todo el mundo. No sé si conocen, pero Etherscan, Blockchain, Blockchair, Transcan, hay un montón, que cualquiera puede entrar y ver realmente lo que sucede en la cadena de bloques. Pero también hay herramientas privadas que ofrecen empresas que te ayudan a hacer este trabajo de trazabilidad de una forma un poco más sencilla. Son empresas que utilizan inteligencia artificial, entonces este proceso es mucho más rápido. Incluso ahora muchas de estas empresas están integrando, por ejemplo, funcionalidades que permiten hacer la trazabilidad aunque se haya utilizado un mixer. Entonces son realmente muy útiles. Hay muchas, no sé si habrán escuchado hablar, TRM Labs, Chainalysis, Elliptic, Crystal Intelligence. Todas son muy buenas realmente y a veces hasta se complementan. Yo digo que siempre lo ideal es poder, en un mismo caso, utilizar más de una. Casos. ¿Podemos hablar de algún caso? Podemos hablar de algún caso. Cuéntanos. Sin nombres. Sin nombres. ¿Cualquier caso? El que tú quieras. Hay uno- que se pueda hay uno compartir. ¿Alguno? Reciente, ¿no? Hay uno Sí. A ver, hablando de inversiones, que creo que es lo que interesa hoy en la mesa del día de hoy, hemos tenido un montón de fraudes de inversión. En particular, hubo uno muy trascendente el año pasado, que era una plataforma que simulaba ser una especie de exchange. En realidad, no voy a decir el nombre, pero si lo buscan en internet fue realmente muy conocido en Argentina. Para poder ingresar, uno tenía que tener como alguien que lo introduzca al grupo y le dé un código y te agregaban a un grupo de Telegram. Y ahí formabas parte de una plataforma en la cual vos veías tus activos, ¿no? Era todo falso. Y en el grupo de Telegram te informaban, bueno, ahora, no sé, hoy a las 10 de la noche hay que comprar este activo y después hay que venderlo a las 12 de la noche. Como dato curioso, la persona que decía esto se conocía como la China Ali. Bueno, ya, si la buscan ya van a saber qué caso es. Y bueno, y las personas entraban y lo hacían. Y claro, ellos en la plataforma veían sus rendimientos, que cada vez eran más, y como son los esquemas piramidales, claro, se iba corriendo como la voz de invertí acá, es buenísimo, súper rentable. Bueno, y así fue entrando gente. Estamos hablando de un caso de más de 5.000 víctimas, por lo menos. Y bueno, hasta que llegó un momento que nadie pudo retirar sus fondos, ¿no? Pero la verdad que fue un caso terrible porque incluso cuando ya salía en los medios de comunicación que esto era una gran estafa, las propias personas, las víctimas, no querían hacer la denuncia porque seguían creyendo que esto era real y que existía y que ellos veían sus ganancias. Incluso, una vez que esto ya se hizo mediático, la gente, los criminales de la plataforma publicaron, bueno, si querés que liberemos tus fondos, tenés que hacer un último depósito de 88 USDT. Y créanme que hay gente que lo hizo. Yo llegué a contar 5.000 transacciones de 88 USDT. Y esto es lo que les digo, la trazabilidad. Se ve todo en la cadena de bloques, ¿no? Perfectamente. Así que bueno, ese fue un caso muy interesante. Después sí empezaron a aparecer las denuncias. Se hizo todo esto que les digo de la trazabilidad, de seguir la ruta del dinero, de los fondos. Y bueno, la verdad que fue un caso de éxito de alguna manera. Logramos congelar 3 millones de USDT que habían pasado por salto de cadena, mixers, distintas técnicas de ofuscación, pero en 48 horas logramos congelarlo. Y bueno, luego se hicieron allanamientos, hubo detenciones, hoy en día hay personas detenidas. Y bueno, ya después va a haber que trabajar con la restitución de los fondos a las víctimas, pero bueno, por lo pronto se pudo recuperar gran parte del dinero. Qué bien.
3 millones, se dice pronto. Javi, ¿algún caso que nos puedas contar tú? Aunque a ti te toca un poco más de cerca, esperemos que no Sí, esté o sea, no, en Ibiza. sin nombres, pero... Sí. No, No. sin O nombres. Industria, algo así más. Pero es que ha habido o sea, de todo tipo y realmente específico de cripto. O sea, ha habido de cripto, pero, yo qué sé, estafas, ¿no? Pues el clásico phishing. Quiero decir que esto podría haber pasado a una plataforma de cripto o en cualquier otra plataforma, no necesariamente por un tema de la blockchain, por un tema de tal. Eso vemos así, que además es una locura como la gente cae, la verdad. Eso es el perfil... Mi padre, para que... sí, o sea, es que es un poco esa edad de, oye, tengo ya unos ahorrillos, no estoy muy puesto en estas cosas, me han dicho que invierta aquí, meto un dinerito, me lo devuelven con unos intereses muy altos a los 3 días, tú dices, coño, me lo han devuelto, hasta realmente he sacado esta rentabilidad. Oye, hay un proyecto ahora muy interesante, pero el ticket mínimo ya son 10.000, ¡pam! Te lo devuelven con una rentabilidad muy buena y a partir del siguiente es cuando ya te dicen, tenemos un caramelito, pero son 50.000 euros. Lo haces y se finí, y a tomar por saco. Ese es un clásico, pero no es necesariamente de cripto. Luego, más que casos así que en el despacho, bueno, yo estoy en el área, vamos a decir, de regulatorio, pero que tenemos penal y procesal en general, ¿no? O sea, que hemos visto también esos temas. Pero lo que sí que hemos visto de potenciales incidentes que aún no han ocurrido, bueno, estuvimos asesoramos parcialmente en un concurso que fue conocidillo, un exchange hace unos años, español, que hay un problema, que Mica lo soluciona, por cierto, y es que los criptoactivos custodiados a los usuarios, en principio, o sea, al menos hasta Mica, si la empresa entra en concurso, van a la masa concursal, todos esos criptoactivos. De hecho, bueno, el Código Civil te dice que el depósito de cosa fungible tiene la naturaleza del préstamo, o sea, en el sentido, yo tengo un Bitcoin en X exchange y en teoría, según nuestra normativa hasta Mica, la plena propiedad de esos criptoactivos no son míos, ¿no? Entonces se pueden disponer de ellos. Y eso iba al problema que dice, o sea, y será así evidentemente, que a Bitget no le pasa, y es que como mínimo tienes que tener el mismo número del mismo volumen de criptoactivos que los que estás custodiando, ¿no? Mica directamente te obliga a que eso sea así. Entonces directamente cuando veáis el check de las empresas que vayan a estar autorizadas, digamos que ya van con el pack de que han cumplido con todos estos temas, ¿no? O sea, además Mica obliga a cambiar la ley nacional para lo que estaba diciendo, para que en caso de concurso no entre en la masa concursal, como si fuera un taller de coches, pues el taller entra en concurso y los coches se devuelven a sus propietarios, ¿no? Pues sería lo mismo con Mica. Y luego más hace 5 años, en la época hasta del último hype, de 2020, ahí sí que, claro, ves cómo va cambiando el tipo de cliente. O sea, ahora ya cuando te viene algún cliente de cripto es pues alguien que directamente va a necesitar algún servicio de Mica o algo similar, o por el lado de la tokenización. Pero eso esta mesa no va tanto de la tokenización, pero bueno, que son criptoactivos, ¿no? Sí, sí. Pero en su momento veíamos, yo me acuerdo un caso, lo cuento muy rápido, era un chavalín porque tenía 20 años, y oye, es que hice una ICO y tal, ahora está capitalizando, ahora a las 3 semanas, a 18 millones de dólares. Yo tengo una parte muy importante y tal, pero bueno, yo no he hecho firmar a nadie nada, yo no he declarado nada, o sea, hablo con vosotros porque no sé si he hecho algo mal. Entonces hicimos una nota legal y fue bastante chulo en el sentido de todo tipo de normativas, o sea, fiscalidad, penal, o sea, porque la fiscalidad a partir de cierto nivel entra en penal, consumidores y usuarios, protección de datos, regulatorio, o sea, todo lo había hecho mal. No diré cómo ahí se solucionó porque, bueno, o sea, quiero decir que hubo algunas cosas que no tenían solución, ¿no? Pero bueno, por lo visto no tuvo en esas áreas problemillas. Y luego hemos tenido incluso algún caso, bueno, en esa época, que nos han llamado los padres, en el sentido, oye, tal, pues, una ICO también, un proyecto de criptomonedas, no sé cuántos. Y yo, pues, bueno, pues, dame más información.
espérate, te paso a mi hijo. Y pues chavalín que lo mismo, una ICO que estaba capitalizando ahí es que fue una locura lo de las ICOs, lo de la fiebre esta. Sí, hace Y eso 4 son un años. poco las cosillas que hemos... Hablando de... Pequeño paréntesis, ¿eh? O sea, Dale. hemos hablado como mucho de scams y de cosas en tema cripto, pero creo que tenemos muchas más herramientas en la industria blockchain, en la industria cripto, para detectar ese tipo de cosas que incluso en la industria tradicional. O sea, lo digo porque estamos enfocando esta charla un poco más es de investing, ¿no? De invertir, y parece que estamos metiendo miedo a la gente. Que no, es que parece, pero no es así. O sea, yo creo que han pasado, es por la naturalidad de la tecnología, es una tecnología muy nueva, y al final, cuando pasa esto, pasó en Internet. O sea, en el boom del .com hubo, bueno, el otro día lo estaba leyendo, que no somos tan criptosavis, ¿no? Tan expertos en criptomonedas, y obviamente que pasa esto, pero tenemos más herramientas que nos permitan rastrear lo que pasa, y es mucho más difícil que pase un scam en el mundo cripto que en el sistema financiero normal, simplemente como un paréntesis. Una pequeña Completamente, frasecilla también en defensa, que parece que nos han preguntado qué incidentes estamos hemos en visto. debate, estamos en debate, Javi. Hay que dejar hablar un poco a Eduardo. Perdona, pero Paula. Bueno, yo lo único que quiero añadir es que, Continúa. o sea, cuanta más adopción ha habido, pues sí que más desconocimiento hay. O sea, yo, por ejemplo, estaba en Indonesia, estuve en Bali a principios de año, estuve 2 meses por allá, y muchos eventos muy nuevos de invertir en meme coins y demás, y claro, o sea, hay que tener en cuenta que Bitcoin y otras criptomonedas, otros tokens, son cosas muy diferentes. Pero desde TradingView, o sea, ¿cómo es de importante herramientas como TradingView para un inversor o para una persona que está empezando para entender cómo funciona un mercado tan nuevo y tan volátil? Tenemos que entender que los criptoactivos, aunque blockchain lleve 20 años, los criptoactivos al final es un caso de uso de esa tecnología que nosotros llamamos blockchain. Y es entendible que incluso hace 100 años, cuando empezó toda la parte de inversión en el Stock Exchange en Nueva York, que empezó todos los S&Ps, etcétera, la gente, cuando invertía en General Motors, era un scam. Ahora General Motors no tiene nada de scam. Entonces tenemos que entender que es un mercado muy nuevo, que necesitamos las herramientas y necesitamos todo el ecosistema. Y es importante, también creo, Edgar, que entendamos también casos que pasan, porque son casos reales. Claro. Pero también es importante que veamos la otra parte de la moneda de es algo que es para bien. Es un activo digital que lo puedes utilizar como inversión o como otra cosa. La curva de conocimiento, ¿no? La curva de aprendizaje. Completamente. Coméntanos un poco, ¿qué podemos hacer con TradingView? ¿Qué es TradingView para las personas que no entiendan? Sí. O sea, realmente, justo después del año 2000 había mucha plataforma de ejecución y eran muy poco accesibles. Era muy caro el dato en tiempo real, el tener la tecnología, instalarlo local. Y luego después, a lo largo de los años, después de la crisis, pues sí que ha habido mucha inversión en producto tecnológico para poder democratizar este acceso. Que la inversión y en los mercados sea más accesible. Entonces, TradingView nace un poco con esta idea. En el año 2013, varios emprendedores en Estados Unidos pues, fundaron la compañía y el objetivo era tener un espacio donde tú puedas ver los mercados globales. ¿Qué vemos? Hubo un proceso de expansión donde era una comunidad donde la gente podía ver qué opinan los otros. Entonces, esto lo nutres a través de una plataforma, un modelo basado en web y la gente con su perfil, que yo comparto mis opiniones y todo totalmente transparente. Entonces, para llegar a esto, pues es el desarrollo de una comunidad, igual que tu perfil en Instagram y otras redes sociales, ¿no? Para entendernos. Y luego hay un desarrollo muy grande a una plataforma de inversión, tanto para el day trader como un trader activo, más sofisticado, que va a un horizonte temporal menor, ya sea 1 año, 6 meses, o para darle una herramienta a un inversor. Entonces, a estos dos perfiles les damos un espacio donde tienen datos de mercado de las bolsas primarias, pues de la Bolsa de Londres, la Bolsa de España, tenemos más de 110 bolsas a día de hoy, noticias, para que puedas entender y ver de
proveedores reputados, pues el porqué de los movimientos. Y luego, al fin y al cabo, la última parte, la última rama más importante es la ejecución. Operar con brokers, ya sea Saxo, Interactive Brokers, TreeStation, o grandes players reputados, regulados del mercado cripto, como puede ser Bitget, y otras entidades pues, que forman parte del ecosistema. Entonces, al fin y al cabo, es una empresa fintech, modelo software as a service, y sobre todo es un modelo freemium en el cual pues, tú puedes entrar y luego puedes ya, no me quiero alargar más, pero tiene muchas cosas que luego para el usuario más sofisticado le pueden sacar bastante más partido, pero principalmente es esto. ¿Por qué TradingView y no otras plataformas? Yo creo que es la experiencia completa, es decir, yo me enamoré cuando tenía 14 años, dije dónde invierto, dónde puedo empezar a ganar dinero y descubrí TradingView y fue el principal, ¿no? Tú empiezas, dónde invierto, Como punto qué no. informacional para entender Y el tema de la situación. comunidad y que sea accesible, que sea todo un mismo espacio, pues fue algo muy importante para poder conectar, de tener chats, conocer a gente, poder ver sus perfiles y sobre todo el tener un espacio donde tú has crecido con él y tú puedes hacer todas estas cosas en una misma plataforma. Un ejemplo muy importante a nivel educativo es el tema de evitar el googling, es decir, tú estás en clase de economía, de finanzas, y dicen, oye, pues tienes que poner cuál es el balance de General Motors o cuál es el balance de Apple, compáralo. Y ahí todo el mundo entra, el googling. Entonces hemos invertido mucho en que haya datos de precios, datos de volumen 2 al nivel de ejecución, que haya datos económicos de los principales centros de estadística y demás, y que todas estas páginas de esta comparativa la puedas ver en un mismo espacio. Por ejemplo, hay una sección que hemos lanzado esta semana que es las curvas de tipos. Tú puedes ver de los bonos de la renta fija de Estados Unidos, tanto las letras como los bonos, distintas duraciones, y tú ves la curva, está invertida o no, cómo está la situación y cómo está, por ejemplo, el bono a un año a día de hoy, hace un mes o hace un año. Entonces, todas estas herramientas, esta forma de analizar, te permiten luego sacar conclusiones y personalizar tu espacio de trabajo para crear tus indicadores, tus estrategias y tu forma de analizar el mercado. Pues si hablamos de invertir con confianza, lo primero sería el punto informacional, el panel de control sería TradingView. Edgar, cuéntanos un poco qué parte tenemos para el inversor de a pie educacional desde Bitget y cómo es importante esa parte educacional. Es la más importante para mí. No hay mejor inversión que puedas hacer en este mundo que en educación financiera para mí. O sea, no importa en qué sector estés, al final es educarte un poco en ese sentido. Desde Bitget tenemos la parte de la academia. La academia es muy instructiva, o sea, te lleva de la mano desde que cómo abrirte una cuenta hasta cuáles son te lleva un poco los productos que tiene Bitget para poder invertir. Y yo digo que invertir es el último paso, en verdad. Lo primero que tienes que hacer es investigar un poco de la blockchain, lo que es la tecnología como tal. Después, investigar un poco los diferentes activos que tiene, porque hay nomenclaturas infinitas en el mundo cripto y no sé si todas se vayan a quedar, pero al final de cuentas tienes que investigar desde abajo y luego ya después invertir. Lo último es invertir. Tienes que estar seguro en lo que estás haciendo y desde Bitget tenemos la parte de la academia, tenemos grupos de Telegram, tenemos en redes sociales un buen grupo también que ayuda a la gente que está empezando. Tenemos grupo de trading, también si quieres entrar en la parte de trading, tenemos grupo de inversores, grupo de VIP, institucional. Así que, bueno, un consejo simplemente es que lo mejor que pueden invertir es en la educación y ya está. Genial. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Espero que hayáis disfrutado de la charla. Vamos a terminar con 4 preguntas, a ver si consigo haceros reír un poco, que os veo muy, muy callados. Edgar, ¿descentralización o centralización? Rápido, 3, A 2, ver, muy rápido. 1. No, descentralización, centralización. Es que me estoy dando en la madre. Descentralización. Sol. Centralización. Eduardo. Yo creo que la centralización permite que pueda No, operar no mucho vale, mejor. no vale. No se vale. No vale. Centralización, descentralización. Centralización. Javi. Yo centralización también. O sea, ya sé que estamos en Web3, pero bueno, centralización. Centralización. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.